Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos. Empezamos la entrevista y la primera pregunta obviamente es el balance de la recaudación que usted lo anunció la semana pasada, 17,000 millones de dólares, un monto bastante más alto que el del 2021. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. De acuerdo, en este año 2022 se han roto varios récords de parte de la administración tributaria. Primero, antes de hablar de la recaudación, hay que hablar de la economía, porque el empleo, las ventas, el crecimiento del sector productivo es lo que permite luego poder recaudar más impuestos. Y este año las ventas marcarán un récord histórico de 225,000 dólares en todo el año, un 13% más que el año anterior, lo cual es un hito histórico porque inclusive superamos todos los niveles prepandemia. Y luego, gracias a eso, es que se ha logrado también un récord, un hito en la recaudación, que como bien has mencionado, se proyecta que acabemos los próximos días con alrededor de 17,000 millones, de los cuales vale la pena recalcar que 2,000 millones o un poco más regresan directamente o en este mismo año han regresado al bolsillo y a circular en la economía, ya sea a los sectores productivos, ya sea a los gobiernos autónomos descentralizados, a las personas con discapacidad, de la tercera edad y demás. Ahora, ¿cuál es el componente de esta recaudación que es, como usted lo dijo, 22% mayor que la del 2021 y 11% superior a lo proyectado? ¿De dónde provienen? Podemos pensar, esto es producto de la reforma tributaria. Mira, sin lugar a dudas, ese es uno de los componentes, pero no es el mayor componente. El crecimiento de la recaudación de este año con relación al año anterior es del 24%, pero ¿cómo se compone ese 24? Se compone de dos fuentes, de 18 más 6. 18 más 6, 24. 18 puntos de esos 24% de crecimiento se refieren a lo que hemos mencionado, a este nivel histórico en las ventas, en la actividad productiva, a la reactivación, mientras que los otros 6 puntos son los que dan cuenta de el crecimiento, de la reforma tributaria del año pasado y que es financiado principalmente por las contribuciones patrimoniales de los más ricos. Son las 8:51, estamos conversando con Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas. Francisco, buenos días. Y le cambio de tema porque el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional un veto total por inconstitucionalidad en contra de esta derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. Y la pregunta es si es que el Ejecutivo va a consultar a la Corte Constitucional sobre esta constitucionalidad de la última reforma tributaria. Mira, como todos sabemos, la semana anterior o hace un par de semanas, perdón, como todos sabemos, casi hace un mes, la Asamblea Nacional, el Congreso, votó por subirle los impuestos a los ecuatorianos. Votó por recortar los recursos que el Estado puede y debe asignar a educación, a salud, a deportes. Mientras por un lado en su discurso dicen que hay que aumentar el gasto público, por otro lado dejan al Estado y al presupuesto sin recursos, lo cual habla y da testimonio de sus verdaderas y reales intenciones en contra de los ecuatorianos. Por esta razón es que el presidente definitivamente, además de que los congresistas o los asambleístas de una forma ilegal, inconstitucional, propusieron la derogatoria de la ley, el presidente de una forma responsable, comprometido con los recursos que los ecuatorianos necesitan para la obra pública, para los servicios, ha vetado por inconstitucionalidad esa ley derogatoria de la Asamblea y que sube impuestos también, y además también ha vetado
totalmente en el caso en que la Corte Constitucional decida de que esa decisión de la Asamblea no es inconstitucional. Otro de los temas importantes en los que ha trabajado el SRI este año, director, ha sido la identificación, la información de las cuentas bancarias en el exterior de los residentes ecuatorianos. Se han identificado más o menos alrededor de 70,000, si no estoy mal. De acuerdo, el Ecuador y el SRI ya está conectado con el mundo, con más de 149, 150 países en el mundo a través de diferentes o diversos programas o convenios de intercambio de información, lo cual nos ha permitido ya recibir al menos información de al menos 70,000 activos o cuentas en el extranjero que poseen los ecuatorianos actualmente. Sobre eso, el SDI ya ha hecho un análisis preliminar, ya ha hecho el matching o la correlación con los contribuyentes locales y bueno, en algunos casos donde tenemos presunciones de que no se han pagado todos los impuestos, ya estamos tomando acciones de control, como por ejemplo a través de los PCR tributarios. Ese tema de regularización, ¿cuánto le ha significado al Estado en este momento y cuánto calcula usted que está pendiente o cuántos calculan que están pendientes todavía? Es un tema importante porque quedan 3 días para culminar el régimen temporal único y voluntario de regularización de activos, con lo cual buscamos que todos aquellos que por A o B motivo decidieron en su momento no pagar todos sus impuestos de los recursos que sacaron del país puedan regularizar su situación pagando una tasa del 5.5% sobre lo que regulariza. Al momento ya hemos superado los 1.600 millones regularizados, reportados. Eso ha generado una recaudación de unos 70 millones aproximadamente, pero lo más importante de esta regularización es lo que se va a generar a futuro, más allá de lo que se ha recaudado este año, porque son 1.600, 1.700 millones que a partir del próximo año, sus rendimientos que tienen esas inversiones van a empezar a pagar impuestos en el Ecuador por primera vez, lo cual incrementará también la recaudación de forma permanente en el tiempo, toda vez que se le empezará a cobrar impuestos a esta gente que estuvo acostumbrada quizás a no pagar los impuestos. Buen tema. Son las 8:56. Estamos conversando con el director del SRI, Francisco Briones. Francisco, respecto al 2023, ¿qué acciones se van a tomar para reducir la evasión, la elusión que podemos esperar en el próximo año? Mira, estamos nosotros este año, hemos pasado nosotros planificando y evaluando algunas decisiones que vamos a seguir impulsando el próximo año. Hemos preparado un modelo nuevo de gestión de riesgos para poder ejercer mecanismos y formas de control a todos los contribuyentes, solamente a un segmento, a los 2.3 millones de contribuyentes. Vamos a fortalecer el control en la medida de que representen o generen un riesgo tributario. Luego también vamos a seguir cobrando esas deudas que están allí un poco estacionadas o están en litigios judiciales, promoviendo el modelo de la transacción tributaria, que dicho sea de paso, estas son las cosas que luego la Asamblea, los asambleístas decidieron eliminar. Decidieron eliminar las reglas que en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico permitían luchar contra la evasión y reducir y cobrarle a los morosos, a los deudores, a los evasores. Pero bueno, eso no dicen ellos. Lo que están ellos es votando a favor de los morosos, de los deudores, de los evasores al eliminar una deuda. Están votando a favor de la inseguridad al quitarle presupuesto a la seguridad, entre otras cosas. ¿Qué más vamos a hacer? Ampliar la cobertura a los grandes contribuyentes. De 600 grandes contribuyentes solo se ha hecho o se ha podido hacer control aproximadamente a 400. Quedan 200 por controlar y vamos a hacer ese control. Y además también seguiremos impulsando la lucha contra la informalidad y el contrabando para poder seguir capturando todos esos impuestos que hay que cobrar.
Una última pregunta es sobre la situación de la Hacienda La Clementina. Ustedes presentaron un pedido para que no se revierta el pago de 6 millones a la empresa que administraba la Hacienda. Más bien hemos presentado una acción extraordinaria de protección para que se revierta el pago. Para que se revierta. Para poder nosotros, para nosotros poder obtener de vuelta esos recursos que la justicia obligó al SRI hace 7 meses a pagar y a cancelarle a esta compañía. Nosotros presentamos y hemos estado insistiendo a la Corte Constitucional, que es la máxima instancia donde está ya ahorita el caso, que nos dé audiencia. Todavía eso no ha pasado. Las acciones de protección se presentaron hace más de 5 meses y seguimos nosotros insistiendo y esperando que nos den audiencia, en el cual vamos nosotros a pedir y hemos pedido y hemos alegado de que todo esto se lo ha hecho de una forma ilícita y perjudicial para el Estado, y lo que le vamos a pedir a la Corte, y la Corte Constitucional tendrá que decidir y será la última palabra si ordena o no la devolución de estos recursos por parte de la empresa Cobalt, que de una forma fraudulenta lo tomó en contra del Estado. Perfecto, me queda claro. Y gracias por toda la evaluación del año y por este dato importante, no menor, de la recaudación de 17,000 millones de dólares por tema tributario en el país, 22% más que el año anterior. Gracias. Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas, y que tenga un buen 2023.